En medio de una incesante violencia, el gobierno renovó por 30 días el estado de excepción en 9 provincias. Se concretan los primeros acuerdos de inversión. Hoy se firmaron contratos en el área minera por unos 500 millones de dólares. Hoy quedará listo el informe para segundo debate de las reformas tributarias. Habrá una revisión del monto para el pago del impuesto a la renta. Guayaquil fue escenario de un nuevo simulacro de terremoto. Se miden los tiempos y la capacidad de reacción de los organismos de rescate. Europa en apuros por rebrotes del coronavirus. Algunos países retomarán el confinamiento. La crisis se atribuye a quienes rehúsan vacunarse. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias informando que el presidente de la República, en un nuevo decreto, extendió el estado de excepción ante la ola de inseguridad y violencia que no frena en el país. Hola, Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos. Esta vez los agentes enfrentan una amenaza de posibles revueltas en las cárceles y atentados contra unidades militares y policiales por parte de grupos criminales que operan desde las prisiones. Diego Cuenca nos informa que la alerta la emitió la policía al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los militares se mantendrán en las calles para apoyar la intervención policial en 9 provincias del país. Esto tras la renovación del estado de excepción por 30 días más. Según el gobierno, la declaratoria del estado de excepción tiene como finalidad controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público. Sin embargo, la madrugada de ese viernes, los rastros de la violencia criminal cobraron la vida de un hombre de 35 años que fue acribillado con 12 tiros. Ocurrió en el sector Los Rosales, en el norte de Guayaquil. El ciudadano tenía ya antecedentes, creo que el tema que se está barajando es por temas de microtráfico. Además, el estado de excepción tiene que enfrentar una nueva amenaza de violencia, porque alias Fito y Junior, miembros de la banda Los Choneros, habrían dispuesto a los reos que estén listos para iniciar revueltas en todas las cárceles del Ecuador. La amenaza sería consecuencia en un posible traslado de personas privadas de la libertad que son cabecillas de organizaciones criminales que operan aquí, en la cárcel regional de Guayaquil. Que pongan más seguridad ahí adentro porque no es posible que vuelta haya lo mismo, hayan más muertos y no es justo. La alerta lo anunció este documento de la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue emitido el 16 de noviembre. Ahí describen que los presos protagonizarían posibles amotinamientos y masacres dentro de los centros de privación de libertad a nivel nacional, como medida de presión para que los cabecillas no sean trasladados. Crear caos a nivel nacional atacando diferentes sectores estratégicos, personal policial y de las Fuerzas Armadas, así como a sus unidades. Y el incremento de asesinatos en las calles. Nosotros como miembros de Fuerzas Armadas tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Ya se han dado todas las directrices en todos los ámbitos, en los comandos operacionales e inclusive en los grandes repartos de precaver todas las medidas de seguridad para evitar cualquier insuceso. El estado de excepción se extiende a pesar de que la Corte Constitucional dispuso que desde el 18 de octubre sea solo de 30 días, porque el Ejecutivo no había justificado las razones para que dure 2 meses. Como parte de la cooperación de Estados Unidos en seguridad, esta mañana la Policía de Ecuador recibió vehículos, computadores, cámaras y más insumos. La ministra consejera de la Embajada estadounidense mostró su preocupación por los hechos criminales que enfrenta el país.
El gobierno de Estados Unidos entregó 4 vehículos, 75 computadores, 27 cámaras de video, GPS y más dispositivos a la policía ecuatoriana. La donación está valorada en $300,000. La ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que es parte de la cooperación en seguridad ante el momento difícil que vive el país. Mientras vemos con preocupación actos criminales alrededor del país, vemos también el compromiso del gobierno del presidente Lasso de priorizar la seguridad ciudadana para luchar contra el tráfico de drogas, el crimen transnacional organizado, el lavado de dinero. El director nacional de investigaciones de la policía explicó el uso que darán a los implementos recibidos. Sí nos preocupa la coyuntura actual. Se ve violencia, delincuencia. Estos equipos van a ser utilizados para análisis de información, para poner en práctica las actividades técnicas y procedimientos policiales que permitan fortalecer los índices de seguridad ciudadana. Los funcionarios estadounidenses indicaron que vendrá más apoyo. Este viernes el gobierno firmó 2 compromisos de inversión en el sector minero por cerca de $500 millones. Lo hizo en el segundo día de la cumbre Ecuador Open for Business 2021. Además, el presidente Guillermo Lasso firmó 2 decretos ejecutivos para incentivar las inversiones. Paul Romero con el informe. Durante el evento Ecuador Open for Business, el presidente Guillermo Lasso, varios ministros de Estado y representantes de empresas privadas suscribieron 2 compromisos de inversión para el desarrollo de proyectos mineros en el Ecuador por $470 millones. El proyecto Cascabel en Imbabura con la empresa Sol Gold y el proyecto Cangrejos en la provincia del Oro con la empresa Lumina Gold. El objetivo del gobierno es incentivar las inversiones para la generación de fuentes de empleo. Son muchos padres y madres de familia, son muchos jóvenes ecuatorianos, son muchos emprendedores de tamaño pequeño, mediano, que serán los proveedores de estas grandes inversiones y que también serán aquellos que trabajarán en estos proyectos. Esa es la visión que tenemos. Y hay una sociedad ecuatoriana que no espera. Son los primeros resultados de la cumbre de inversiones organizada por el gobierno a la que asistieron más de 700 empresarios nacionales y extranjeros para presentar sus ofertas al portafolio de inversiones. Estos 2 contratos de inversión que hemos suscrito esta mañana, elaborarlos ha tomado aproximadamente 2 meses. Lo que normalmente tomaba en Ecuador, con suerte, un poco más de 2 años. Según los empresarios mineros, las condiciones del Ecuador son favorables para invertir. Confianza al mundo, que dinero como hemos comprometido hoy día puede entrar al país asegurado. Realmente lo que hemos firmado hoy por hoy es un hito histórico en la promoción país. Durante la suscripción de los contratos, el presidente Lasso firmó 2 decretos ejecutivos para la creación del Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones y la Ventanilla Única de Inversiones, además para la creación de la Secretaría Técnica de Asociación Público-Privadas y de Gestión Delegada. La Comisión de Desarrollo Económico espera aprobar este viernes el informe para segundo y definitivo debate de la reforma tributaria. No hay acuerdos aún, pero se señala que la base imponible para el incremento al impuesto a la renta subiría. Patricio Díaz nos cuenta que el porcentaje es aún mínimo. El primer debate de la presentar su informe para el segundo y definitivo debate. Agilitó el proceso y lo aprobaría este mismo viernes. Y es la decisión de los comisionados, pues en la comisión, aprobar el informe el día de hoy, de forma que el día de mañana ya la presidenta de la Asamblea tiene 48 horas para convocar al Pleno y se la pueda tratar la próxima semana. Aunque no hay acuerdo todavía para la base desde la cual se cobrará el incremento del impuesto a la renta, esta ya no sería desde quienes ganan $2.500. Por ahora está en 2.600, eso fue lo que se trató ayer, eso fue lo que se discutió ayer, se aprobó, pero insisto, nos falta la fase final, que es el último tramo o la última milla, como dicen. Esto no convence a Izquierda Democrática, Independientes y otros bloques.
Tampoco el que se mantenga como límite de deducibles, $10.000. Yo particularmente estoy a favor de que se mantengan las deducciones de los gastos en 14.000. El Ministerio de Finanzas quedó en hacer simulaciones, no las ha hecho, no las ha presentado. El gobierno mantiene $10.000. Se plantea que las decisiones en las que no hay acuerdos pasen directamente al Pleno para que sean los 137 legisladores quienes decidan. El plazo para aprobar esta ley económica urgente concluye el 28 de noviembre. Un intenso aguacero en Salcedo dejó 55 viviendas anegadas. Los habitantes de ese cantón de Cotopaxi trabajaron en conjunto con los bomberos para no perder sus pertenencias. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos cuenta que también varios cultivos resultaron afectados. Una fuerte tempestad sorprendió a los habitantes de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Luis Pailacho, jefe del cuerpo de bomberos de este cantón, informó que atendieron 55 emergencias por las inundaciones en varias viviendas. Las personas dueñas de las casas también se encontraban colaborando con el personal del cuerpo de bomberos con sus escobitas, ayudando a sacar toda la basura de los sifones que se encontraban taponados con la basura pues que traía el aguacero desde otros lugares más altos. No se pudo atender a todas las emergencias porque usted sabe se necesita de más personal, porque a cada lugar donde fueron a prestar la ayuda salieron 2 compañeros. Blanca Tuapanta comentó que el agua ingresó hasta los dormitorios de su casa, destruyendo todo a su paso, incluso la mercadería valorada en $500 que tenía. Se dañan las cosas y los mueblecitos que tenemos ahí, aunque sean viejitos, pero al armario, las cosas se dañan aquí dentro. El aguacero estuvo acompañado de granizo, dejando un manto blanco que afectó a decenas de cultivos, como el de Hernán III. Habas, teníamos sembrado papas, alfalfa, hierba para los animales. El exceso de agua, lluvias ingresaron a los terrenos y pues pasaron destruyendo con lo que encuentren en camino. Hasta el momento las autoridades no han podido cuantificar las hectáreas de sembríos afectados, mientras los bomberos hicieron un llamado a los habitantes para que estén alertas por si se repite otro aguacero de esa magnitud. Seguimos con más noticias. A $4.175 millones asciende el monto de los decomisos de cocaína durante el 2021. Este golpe al músculo financiero de las organizaciones narcodelictivas explica en parte la crisis carcelaria que se vive en el país, a criterio de la activista Nelsa Curbelo. Ella sostiene que en el Ecuador hay un narcopoder instalado y que las Fuerzas Armadas deberían colaborar en la recuperación del control de las prisiones. Que para encontrar soluciones a la crisis penitenciaria, primero hay que identificar los motivos, considera la activista Nelsa Curbelo, y en la permisividad está el primero y más importante de los errores cometidos. El no haber tomado en serio la presencia y la infiltración del narcotráfico en todas las instituciones del Estado. ¿Narcodemocracia estamos viviendo? Bueno, eso? narco, no sé si democracia, narcopoder. Hay que tener claro que el narcotráfico es un negocio ilícito y muy rentable. Veamos algunas cifras. 1 kilo de cocaína en Estados Unidos cuesta $25.000. Durante el estado de excepción se incautaron 16 toneladas, es decir, $400 millones. En lo que va del año, son 167 las toneladas incautadas, o sea, $4.175 millones. Eso es más que el déficit fiscal proyectado para el 2022. El presidente Guillermo Lasso indicó que a través del diálogo se va a buscar pacificar las prisiones, pero eso tiene un problema. Es decir, usted no puede dialogar en medio de un incendio, no puede dialogar en medio de un tsunami, no puede dialogar en medio de un terremoto. ¿Hoy se puede dialogar? No. Hay que primero poner las condiciones de que esto por lo menos se pare o se controle. Además entiende que Fuerzas Armadas sí debe estar dentro de las cárceles contribuyendo a la recuperación de su control. Sí, porque la policía demostró que no puede sola y porque es porque al frente tengo un ejército con armas mejores que la que tiene el de acá. ¿Quién puede hacer frente a esto, por lo menos en cuanto a disuasión? ¿Quién? Nelsa Curbelo, quien logró la pacificación de las pandillas en Guayaquil y su reincorporación a la sociedad, reconoce que el objetivo es complejo, pero que hay que dar pasos en firme hacia ello.
Como anunciamos, nos acompaña el vocero presidencial Carlos Gijón, quien se encuentra en nuestros estudios de Ecuavisa, Quito. Gracias por acompañarnos. Para la ciudadanía no hay sorpresa en esta renovación del estado de excepción, pero ¿qué será diferente ahora para conseguir aún mejores resultados? Bienvenido. Buenos días, Tania. Es importante la renovación del estado de excepción porque pese a que no se ha eliminado el crimen y las cifras son todavía altas, sin embargo se ha logrado una notable reducción de los asaltos, de las muertes. En algunos puntos se ha bajado a la mitad en los actos delincuenciales. El gobierno estima que es imprescindible mantener a las Fuerzas Armadas dentro del control de la delincuencia. En este momento... Esto quiere decir, perdón Carlos la interrupción, esto quiere decir que este decreto de estado de excepción bien puede renovarse, como dijo el presidente una vez más, y mantener de forma indefinida a los militares en las calles. No, no se puede mantener de manera indefinida. El presidente puede renovar el estado de excepción por una vez y eso es lo que está haciendo. Estamos hablando del decreto que preveía que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la delincuencia por 60 días y que la Corte Constitucional lo rebajó a 30. Lo que el gobierno ha hecho es extenderlo por 30 días más, pero en todo caso es importante. Hay dos estados de excepción vigentes. Este que ha renovado el presidente de la República para luchar contra la delincuencia en 9 provincias y que permite la actuación de las Fuerzas Armadas, y el otro estado de excepción que creo que está vigente hasta el 29 de este mes, que permite que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de los centros penitenciarios. O sea, es importante entonces saber que hay dos estados de excepción y que cada uno es específico. La gente, la ciudadanía, tiene en cambio la percepción de que el estado de excepción no ha calmado la violencia. Y muchos se siguen preguntando si estos mensajes que salen aparentemente de las prisiones, que son amenazantes, nos tienen al borde de una nueva matanza carcelaria. ¿Esto es considerado por el gobierno? Bueno, es cierto que el crimen no se ha eliminado, siguen ocurriendo asaltos, asesinatos, eso es cierto, pero que han bajado a la mitad lo demuestran las cifras. He estado revisando las cifras que está entregando la policía y en algunos casos sí se ha reducido bastante, considerablemente. Insisto, no la hemos eliminado totalmente. Perdóneme, la segunda parte de su pregunta era sobre los centros penitenciarios, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el corolario, si es que existe un corolario de esta crisis penitenciaria, de las matanzas? La gente sigue muy asustada por mensajes amenazantes que salen desde las prisiones, como lo hemos presentado en reportajes anteriores. Sí, yo he visto con preocupación olas de mensajes que aparentemente tienen objetivos políticos para causar conmoción, para asustar a las personas, pero pues pareciera que esto son trolls, ¿no?, que están difundiendo temor, pero hay que atendernos a la realidad. Este día lunes las Fuerzas Armadas ingresaron a la penitenciaría. Hay un contingente de 1000 efectivos que han tomado el control total de la penitenciaría y en estos días, desde el día lunes hasta ayer, que tengo pues datos, las Fuerzas Armadas habían procedido a aspectos muy importantes. Habían tomado el control de lo que se llamaba el corredor de la muerte y habían empezado a destruir garitas. Hasta ayer se habían destruido 40 garitas que habían construido los prisioneros, los reclusos, y que les daba pues una mayor capacidad de movilización dentro de la penitenciaría. Perdón, Carlos, pero también en estos días han circulado mensajes, los hemos presentado en reportajes, que aparentemente vienen desde la penitenciaría o de las distintas cárceles, en que amenazan a la gente de afuera, en que están extorsionando o queriendo extorsionar. Esto continúa en estos días en pleno estado de excepción.
Parece ser campañas de desinformación y para crear terror. En todo caso, el control que hay en este momento en la penitenciaría es total. Las Fuerzas Armadas están adentro del perímetro, están en el perímetro 3, realmente hay un control efectivo muy importante. Por supuesto, por motivos de seguridad no podemos anunciar qué es lo que van a hacer los efectivos uniformados. En el resto de cárceles hay también un control muy importante. He visto los reportes de los gobernadores, hay un control externo, ¿no?, de militares, de las Fuerzas Armadas, y yo creo que en este momento hay pues se han tomado las mayores medidas posibles para tratar, para evitar una nueva desgracia. Una de cal y otra de arena. En Quito se lleva a cabo el Ecuador Open for Business 2021 y el presidente ha anunciado esta mañana que hay acuerdos por 470 millones de inversión en el área minera. Debo suponer que esto les causa a ustedes como parte del gobierno muchas esperanzas de recuperación. Bueno, hay una recuperación económica muy importante. Inicialmente se había planificado un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.9 y estamos aparentemente terminando el año en 3.4, quizás en 3.5. Hay una mayor creación de riqueza, de producción de riqueza, y esto es muy importante para la sociedad, ¿no? El país está evidentemente en un franco despegue económico, un crecimiento. No estoy diciendo que se han resuelto todos los problemas económicos, que ya no hay pobreza, no. Lo que estoy diciendo es que hay signos evidentes. No crecía el Ecuador a 3.5 desde hace muchos años, ¿no? Es muy importante. El consumo, cómo se ha generado, recuperado el consumo es importante. Las exportaciones no petroleras han crecido en un 30%. Cómo ha crecido el camarón. Realmente bueno, efectivamente las exportaciones de pesca de camarón son las que han sostenido el crecimiento. Gracias a Carlos Gijón por haber estado con nosotros y por esta visión también positiva que de alguna forma hace al Ecuador tener esperanza. Gracias. Es importante, Tania, el tema de las inversiones, del plan del presidente de crear, de traer 30.000 millones de dólares en los próximos 4 años en inversiones, lo cual generará o se espera que dé las condiciones para generar 2 millones de empleos. Las condiciones del país son buenas, el país está en una situación de crecimiento y yo creo que tenemos que poner atención a las buenas noticias y a lo importante que está ocurriendo en el país. Gracias a Carlos Gijón por estar con nosotros. Gaby. Muchas gracias. Seguimos informando. La policía detuvo a 2 sujetos acusados de asaltar a los ciudadanos del sector del Bicentenario en el norte de Quito. Alex Pila nos cuenta que en poder de los sospechosos encontraron celulares reportados como robados. La alerta de que estos 2 sujetos en moto estarían atemorizando y asaltando a transeúntes y moradores en la zona del antiguo aeropuerto norte de Quito se la hizo a través del EQ 911. Pero al notar la presencia policial intentaron escapar. Y se procedió a registro encontrándole los objetos que habrían sustraído. ¿Ellos intentaron escapar? Sí, intentaron darse a la fuga, pero nuestro actuar fue inmediato, lo cual fue imposible que se den a la fuga. Según investigaciones de la policía, el modus operandi de los aprendidos era aprovechar las calles desoladas para amenazar a las víctimas con un arma de fuego y llevarse sus pertenencias. Amedrentándoles, les decían que le entreguen sus pertenencias, por lo cual estas alertas ya se iban dando por varias ocasiones, por lo cual ya teníamos identificados a esta motocicleta y a estos 2 ciudadanos. El arma será sometida a investigaciones para determinar si fue usada en algún delito. En su poder también se encontró celulares reportados como robados, dando como resultados la aprehensión de 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana, la incautación de un arma de fuego tipo revólver, la incautación de 6 cartuchos sin detonación. Los sujetos fueron llevados a la unidad de flagrancia. La policía recomienda denunciar los asaltos de manera inmediata al EQ 911.
Durante un patrullaje en la zona de Xusufindi, en Orellana, la Brigada de Selva 19 Napo localizó una piscina de fabricación artesanal de unos 15 metros de largo por 3 de ancho. En este reservorio se almacenaba gasolina blanca, sustancia que es usada para el procesamiento de cocaína. Una persona fue apresada. En otro operativo en la parroquia Farfán, frontera con Colombia, fueron decomisados 1.000 galones de derivado de hidrocarburos que se presume iban a ser llevados al vecino país. Seguimos en Televistazo. Se realizó un simulacro de terremoto en Guayaquil. Varias calles fueron temporalmente cerradas y los servicios de transporte municipal como la aerovía y la metrovía interrumpidos. El ejercicio incluyó simulaciones de incendios, edificios colapsados y búsqueda y rescate de víctimas. Esta fue una mañana atípica en Guayaquil. De pronto comenzaron a cerrarse calles, túneles, la gente salió corriendo de algunos edificios. Las ambulancias llegaban a recoger heridos y los servicios de transporte municipal dejaron de funcionar. Era un simulacro, claro está. Y estos son los detalles del terremoto que, se supone, acababa de ocurrir. Se dio a las 6 horas, tiempo local, profundidad 6 kilómetros, cerca de las costas del Ecuador, Manabí. Tuvo una magnitud de 7. Hasta las 9 de la mañana se tiene un total de 76 réplicas que comprenden magnitudes entre 3 y 6.5. Al mismo tiempo que los servicios de rescate se activaban en las calles, la sala situacional se conformaba también para enfrentar la supuesta emergencia. Lo que hay que rescatar es que este es un proceso de culturización. Estamos estableciendo una cultura en la ciudad. Y en caso de un evento adverso como este, saber qué hacer. El simulacro involucró a cerca de 60.000 personas. Participaron 369 instituciones entre públicas y privadas y se recrearon cerca de 1.000 escenarios de emergencia. Esto va a llegar en algún momento. Todo el ejercicio fue certificado por observadores internacionales que en pocos días darán su evaluación para saber qué tal lo hizo Guayaquil en el simulacro y qué se debe mejorar. Les contamos ahora que después de un año regresan las fiestas de Quito, pero se celebrarán respetando las medidas de bioseguridad. El municipio asegura que la mayor parte del dinero invertido viene de la empresa privada. Ana María Palacios con la agenda. El presupuesto para las fiestas de Quito alcanza el $1.240.000 según el alcalde Santiago Guarderas y confirma que será destinado para la presentación de artistas nacionales, mientras que la empresa privada está colaborando para traer cantantes extranjeros. Los 300.000 es el apoyo de la empresa Quito Turismo y los 150.000 adicionales de la empresa privada. Los conciertos serán distribuidos o descentralizados por todo Quito y así evitar las aglomeraciones. Se implementarán 2 frentes de intervención para evitar la transmisión del virus. El primero es que todos los eventos, de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional y COE Metropolitano, deben contar con un protocolo de bioseguridad. Las actividades arrancan este lunes 30 de noviembre con el pregón. Además, contará con varios shows de artistas nacionales como Israel Brito, La Toquilla, Marqués, entre otros. La presencia de artistas internacionales está por confirmar, pero se adelantó que el grupo colombiano Piso 21 ofrecerá un concierto el 4 de diciembre. Toda la programación está publicada en la página web quitocultura.com. En total son 405 eventos que forman parte de las fiestas de Quito, que tiene como objetivo la reactivación económica del sector cultural y artístico, el más golpeado por la pandemia. Bueno, y hasta mañana se desarrolla en Guayaquil el 7º encuentro de editoriales independientes. Es una feria de libro en donde podrán encontrar una diversidad de publicaciones y actividades en uno de los mejores espacios de la ciudad, la Biblioteca de las Artes. Conozcamos más sobre esta actividad que aporta a la formación y al conocimiento. Pocas noticias son tan felices como una feria del libro, y esta lo es por partida doble porque tiene como escenario la Biblioteca de las Artes, que por sí sola ya es una fiesta. Hasta mañana sábado va a estar desarrollándose el 7º encuentro de editoriales independientes Libre Libro 2021.
todavía quedan algunas horas. La oferta es amplia y novedosa. Estos libros no son los libros que ustedes van a encontrar en cualquier librería. Estos libros están solamente en las librerías independientes y hay muchos escritores ecuatorianos y escritores latinoamericanos y españoles que publican también en estas editoriales. Aquí hubo y habrá talleres, charlas, conferencias, actividades para niños. Dijimos que la oferta es amplia y claro, libros. Muchos libros. Todas las posibilidades, novelas de terror, de misterio, policiales, van a encontrar fanzines, van a encontrar también libros para niños, van a encontrar libros de ensayo que comúnmente no vemos en otros sitios. La Biblioteca de las Artes se ubica en las calles Pichincha y Aguirre. Esta feria ha sido el espacio y también la excusa para la presentación de nuevas obras literarias de autores nacionales. Nosotros tenemos unas tradiciones súper fuertes, pero además no solo tradiciones, sino que además tenemos unas costumbres vivas muy importantes que no solamente pueden como definirnos, sino además pueden unirnos como ciudadanos de este país. Por eso, no puede dejar de ir al Libre Libro, espacio de editoriales independientes, de gente que en tiempos en los que nadie quiere arriesgar nada, le apuesta a la literatura. Estamos finalizando, amigos, esta emisión de noticias en este viernes, Tania. Gracias.